A ver, ¿se ve mi pantalla? Sí, Listo. vemos la pantalla. Buenas noches, hola amigos. Muchas gracias por su asistencia. Quisiera agradecer a Rafaela por toda la coordinación que ha hecho, toda la producción para poder hacer una realidad esta capacitación. Al CITE, que con mucha eh, eh, apertura nos ha permitido poder brindar esta información a más personas. Eh, Me gustaría hacer el taller de una manera dinámica. Entonces, eh, ¿es posible, Rafaela, poder permitir abrir los micrófonos para que las personas puedan participar? No sé si pueden activar sus cámaras, si lo desean, o sus micrófonos, con el objetivo de decir, me gustaría escucharlos y saber cuáles son sus expectativas. No es necesario que todos participen, si es que así lo deseen, yo encantado de escucharlos, pero me gustaría poder escucharlos algunos de manera voluntaria, quien le gustaría participar. Eh, Me gustaría saber quiénes son, sus nombres, cuál es su expectativa, qué experiencia tienen, si es que ya saben de espirulina o no, a qué se dedican, con el objetivo de yo poder saber qué esperan del curso, ¿no? Qué esperan del taller, poder acomodar la información a lo que ustedes buscan también. ¿Qué les parece? ¿A quién les gustaría participar? Ya somos 50. Eh, Miguel, yo podría aperturar el tema del micrófono. Lo hacemos, pero de igual manera hay que tener cuidado porque a veces todos abren el micrófono. Lo que sugiero es que puedan utilizar la opción de levantar la mano para habilitarles el micro. Ay, perfecto. Genial, amigos. Para los que recién se han conectado, lo que estábamos comentando es, me gustaría escucharlos. Quiero que este taller sea súper dinámico, que todos participemos, o la mayoría de nosotros. Y me gustaría que se presenten, los que deseen, se presenten, me digan a qué se dedican, cuáles son sus expectativas en cuanto al taller. Yo quisiera acomodar la información a ustedes. Fernando Acosta, cuéntanos. Buenas noches, ingeniero. Tuve el gusto de escuchar su conferencia de la semana pasada y me interesó, salí más interesado que cuando entré. Mi inquietud puntual es la siguiente. Usted habló de unas dimensiones la semana pasada. No es mi intención en principio hacer algo comercial pequeño, sino comenzar con algo, digamos, de autoconsumo o de manera familiar. ¿Se mantienen esas dimensiones o pueden ser dimensiones más pequeñas? Gracias. Genial. Excelente pregunta. Mira, tú puedes hacer un cultivo pequeñito. No sé si ustedes logran ver las botellitas que tengo yo atrás en el estante. Miren, eh, miren las botellitas arriba. Pueden hacer un cultivo así de pequeño. eh, Pueden hacer un cultivo en un acuario como el que tengo atrás. Pueden, a ver, un ratito, mi cámara se desconectó. Pueden utilizar una piscina. El volumen de cultivo que pueden ustedes, al volumen de cultivo que ustedes pueden optar es cualquiera, de acuerdo a la cantidad de personas. Pueden producir de manera familiar, que es un cultivo como yo les expliqué en la charla, que es ideal para iniciar a emprender o una familia numerosa, o pueden hacerlo para una sola persona, no hay problema. Cuando alguien me pregunta, Miguel, quiero cultivar espirulina, yo primero les digo, ok, ¿cuántas personas para cuántas personas quieres producir espirulina? Y se puede, no hay ningún problema, no hay límites, ni en tamaño, eh, ni si no es necesario meterse a producir un cultivo de 1000 litros para iniciar, ¿no? O lo pueden hacer con un cultivo de veintitantos litros si desean, para iniciar, no hay ningún problema. Eh,
Ronald Talavera, Apasa. Ronald, te escuchamos. Buenas noches con todos. Yo soy ingeniero alimentario con una maestría en tecnología de alimentos y un PhD que estoy siguiendo en ciencia de alimentos. Me interesa bastante porque yo he trabajado en un proyecto con las algas de la Leysonia trabeculata, viendo el problema de anemia, ¿no? Y me parece interesante, en este caso, la espirulina porque estoy muy enfocado en solucionar algunos problemas, como el caso de que sabemos que tiene bastante proteína, tiene una buena gama de aminoácidos esenciales y como una generación de darle valor agregado, ¿no? Y presentarlos en algunos proyectos. Me parece muy interesante este tema. Gracias. Excelente. Gracias, gracias. Qué interesante. Se va a poder cumplir lo que buscas. En este curso vamos a ver cómo hacer un cultivo paso a paso. Lo vas a poder hacer con materiales caseros de una forma muy, muy simple. Así que tus expectativas van a ser totalmente cumplidas. ¿A quién más le Esteban, gustaría participar? ahí está Esteban Vélez también. Esteban. Sí, buenas noches con todos, Miguel, Hola con un Esteban, buenas gusto. noches. Bueno, quería compartirles, yo soy médico veterinario de Ecuador. Estoy realmente muy interesado en iniciar un cultivo de espirulina. He tomado ya un par de cursos. Le conozco a Miguel justamente porque en uno de ellos fue instructor. Y bueno, yo quiero aprovechar justamente, tengo un emprendimiento en una propiedad y estoy haciendo piscicultura. Y vi la oportunidad de emprender también en la cuestión de espirulina porque me gusta el tema, me ha llamado mucho la atención y creo que tengo todos los materiales, los equipos que veo que son muy similares como microscopios, una serie de instrumental que tengo ya adquirido y lo pudiera utilizar en la espirulina. He hecho además un pequeño sondeo de mercado en mi ciudad y hay un interés bastante amplio, digamos, porque las personas, algunas conocen, pero otras que no conocen, pero se les habla un poco de las bondades de este producto y realmente tienen una expectativa grande frente a algo que es natural y que tiene tantos beneficios nutricionales. Así que espero poder ya definitivamente arrancar, es cuestión ya solamente de decisión. Y bueno, realmente agradeciéndoles a todos ustedes por esta oportunidad de poder seguir uno instruyéndose en el tema. Gracias. Genial, Esteban, qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿en qué curso estuviste? ¿En qué capacitación? Estuve en este con Joan, Ah, bacán. sí, uno que era ya a nivel más bien comercial, ¿no? Profesional, sí, claro. Ya Ajá. tú estás de especialista acá. No todavía, pero la teoría le tengo algo avanzado. Ahora sí quiero ponerlo en práctica. Sí, mira, este taller es enfocado netamente a público peruano. Sin embargo, me comentó Rafaela que algunas personas del extranjero habían ingresado, pues lo vemos bien. Para comentarles cómo nosotros hacemos este tema de los cursos gratuitos en Perú. Nosotros enseñamos por medio de de estos cursos gratuitos, utilizar unos insumos que nosotros preparamos. Nosotros de esa forma logramos mantener esta capacitación constante al público peruano. No hacemos esta forma de capacitación a nivel internacional, ya que nosotros no nos dedicamos a mandar estos insumos a nivel internacional. Entonces, por eso es que lo enfocamos a público peruano, ya que a veces hemos dado estos cursos gratuitos y las personas se quedan con no toda la información, ya que no enseñamos a preparar los insumos paso a paso, que es más largo. Pero sin embargo, tú, Esteban, ya los tienes, así que te va a servir igual la información. Este curso está destinado para personas que quieren iniciarse en esto de un cultivo pequeño, familiar, es excelente para arrancar, hacer algo muy práctico, muy fácil, muy simple, con poca inversión y poder iniciar tanto para producción, para autoconsumo o negocio.
enfocado, les voy a hablar de espirulina deshidratada, que tú, Esteban, ya la conoces, está en un curso profesional de espirulina. Sin embargo, me voy a enfocar más en producción de espirulina fresca, Ujú. porque tiene mayor valor y eso es una forma de poder iniciar con baja inversión y con una rentabilidad interesante para que alguien inicie. Y con el tema de, queremos colaborar con nuestra sociedad con el tema de la alimentación, la soberanía alimentaria. Joan te ha hablado de la soberanía alimentaria y yo les voy a pasar un video de la soberanía alimentaria. Es necesario que sepamos qué es la soberanía alimentaria. Estamos en un país muy rico en biodiversidad y es necesario entender qué es la soberanía alimentaria. Es muy importante que hablemos de eso. Muchas gracias, Esteban. Gracias por tu asistencia. No, gracias a ti. Y encantado que puedas participar y aportar lo que desees al curso. Perfecto, muy amable. Listo. Leslie Estrada, cuéntanos. Hola. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy de Guatemala, soy licenciada en acuicultura y la verdad es que yo estuve en su curso anterior, el de la semana pasada, y fue muy interesante y me quedó mucha curiosidad por recibir este curso. Esto debido a que acá la espirulina pues no es muy explotada, que digamos, ¿verdad? Y mucho menos consumida. Y entonces me gustaría de repente empezar un emprendimiento y quizá no tenga los mismos insumos, pero de repente podemos adaptar algo que tengamos acá y utilizarlo para poder realizar el cultivo. Excelente, excelente. Qué bueno, bienvenida. Gracias por tu tiempo y la asistencia. Gracias. Vamos a ver. Sí, es que el tema de la espirulina, yo no entiendo cómo la gente no la conoce. Ha habido, Sí. es un superalimento, tiene tantas características interesantes para beneficio en la sociedad y es necesario difundirla. Hay bastante Ujú, oportunidad en nutrición, economía, emprendimiento, ujú, salud, vamos a hablar ahí. Igual, por lo visto, hasta lo que están comentando, varios han estado la semana pasada en la charla. Eso es muy bueno porque ya tienen la información necesaria de introducción y poder meternos de lleno ya a la producción de espirulina. Igual, ujú. si alguien no ha asistido a la charla de concientización que hicimos la semana pasada, por favor, díganme y puedo dar una pequeña introducción para poder ubicarlos en el tema. Ujú. Muchas gracias. Gracias por tu Gracias comentario. a usted. Ah, quizá algo que Cuéntame. podríamos ver es la forma de conservación de cuando ya la cosechan. Ujú. Sí, vamos a ver eso, no te preocupes. Ah, Todos ok. esos detalles. Ok, muchas Sí. gracias, muy Y amable. si alguna información, si hay alguna información que yo le esté dando acá y la quieran obtener en cuanto a conservación, a diferentes presentaciones, ustedes díganme y podemos profundizar también. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Leslie, un gusto. Maricielo Buleje Carvajal, cuéntanos, Maricielo. Buenas noches. Hola Maricielo, ¿qué ¿Sí? tal? Te escuchamos. Ay, es que yo estuve en la clase pasada, soy Maricielo, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos y como me llamó demasiado la atención por sus valores nutricionales, aparte también de sus compuestos químicos de los aminoácidos, y también mencionó que se puede cultivar desde la casa, tipo que la luz, tipo que no sé, me llamó y ahora estoy aquí. Qué bueno, Maricielo, qué bueno. Sí, hay mucha oportunidad y es muy Sí. fácil de hacerlo. Muy fácil de cultivar espirulina. Espero que te animes a hacerlo y nada, estamos para ayudar. Jaime Martínez, Jaime, te escuchamos. Excelente y bienaventurada noche a todo este distinguido grupo peruano, especialmente a ti por ser una persona muy conocedora, con gran prestigio en esta área de la espirulina. Desde hace mucho tiempo atrás me he estado interesado en este proceso, en esta dinámica de cultivo de espirulina, pero se ha presentado un inconveniente. De hecho, hay una compañera presente también acá en la sesión de hoy
y se nos ha dificultado. Bueno, antes quiero mencionarle, y creo que te he escrito la semana pasada, intenté hacerte una consulta porque estamos ubicados acá en Barranquilla, Colombia, ¿cierto? Y entonces, alguna vez estuvimos pensando intentar buscar la cepa desde México, pero no fue posible. Ahora, pues siempre hemos estado interesados en estos proyectos. Las razones, pues las razones están dadas a que como profesional de alimentos tengo como es un compromiso social y es trabajar sobre la seguridad alimentaria y sobre la soberanía que tú has mencionado ahorita y que día por día y con toda esta situación de la emergencia sanitaria mundial y la situación del país también, pues nos obliga a que tengamos que producir alimentos más sanos en menor espacio, producir este tipo de proteínas y que esté al alcance, porque esto sí apunta a lo que es realmente seguridad alimentaria, que esté al alcance y disponible a todos los ciudadanos. Entonces, queremos inicialmente fomentarla de manera de autoconsumo, precisamente para mejorar todo el proceso, porque no podemos iniciar con pasos agigantados. Pero sí creo que en ti podemos encontrar una persona de gran respaldo. De hecho, cuando la vez pasada intenté hacer la pregunta, vi de pronto inicialmente esa dificultad y estaba observando anoche la geografía del país de ustedes, donde están ubicados y están un poco bajo de Lima. Entonces era mirar como esa parte, esa posibilidad de hacer llegar la cepa acá. Sé que estamos bastante distantes y que también entiendo que ese transporte tan prolongado puede estresar precisamente estos espirales. Pero de alguna manera quiero ventilar esa posibilidad y podernos iniciar, porque de veras este es un gran proyecto para beneficio de la comunidad y del mundo en general, porque tal vez es un superalimento no que esté oculto, sino que no nos hemos dedicado a leer y tal vez a encaminarle a esa iniciativa. Entonces yo creo que con tu persona, Miguel, vamos a encontrar un gran respaldo y de hecho sé que vamos a lograrlo, poder traer esa cepa de ustedes allá a nuestro país. Genial, Jaime. Qué emoción escucharte. Sí, ¿verdad? Es necesario contribuir con la alimentación mundial porque por muchos años hemos sobreexplotado el planeta y hoy vemos las consecuencias. Y es necesario dejarle mejores cosas a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? No haber sido algo que una plaga en vez de algo bueno en este planeta. Pero yo tengo fe en que sí va a ser, que sí va a ser, así va a ser. Hay que confiar en que vamos a poder dejar un planeta mejor del que recibimos cuando llegamos acá a la Tierra. Em, en el tema de mandar la cepa, nosotros no enviamos cepa al extranjero porque no tenemos permiso para hacerlo. Este es todo un tema de trámites para poder mandar cepa al extranjero. Sin embargo, cuando alguna persona del extranjero me pide cepa, lo que hago es entregársela a alguna persona aquí en Perú. Y si tienen alguna persona que va a viajar de Perú a Colombia, coordinamos y yo le entrego la cepa. Sería excelente poder tener cepa de Orovilca allá en Colombia, ya que la cepa Orovilca es una cepa que se adapta a muchos climas. ¿Por qué? Les explico. Nosotros nos encontramos en un desierto. Los desiertos normalmente son de extremos. Hay mucho calor, con un sol muy fuerte y también en las noches puede bajar la temperatura, que es lo que pasa aquí en invierno. Todos los años, todo el año nosotros tenemos sol y en el invierno tenemos temperaturas bajas en la noche. Y somos un desierto, las temperaturas son extremas. eh, y esta cepa de Orovilca se acostumbró por muchos años a este clima. Entonces tiene su genética estas características. Por ejemplo, las cepas de espirulina en el mundo, muchas cepas de espirulina necesitan sombrearse. La cepa orobica no la sombreamos, no es necesario. Tiene una resistencia increíble a la radiación luminosa, ya que Ica se encuentra en uno de los lugares con más radiación en el mundo. Esto es bueno y malo a la vez, ya que es malo para nosotros, porque nos puede dañar si nos exponemos mucho al sol.
pero sin embargo para la espirulina y las plantas es un paraíso. Entonces, nada, ahí coordinamos, vamos a ver si hay más interesados en Colombia y podemos ver a alguien que pueda llevar la cepa a Colombia y se pueda mantener ahí y de ahí ir distribuyéndose. Sonia, cuéntanos, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo estoy saludando desde Colombia también, pero pues no tengo ninguna especialidad en el área de ingeniería de alimentos. Trabajo como coordinadora de talento humano de una empresa, pero me ha interesado mucho el tema de la espirulina para manejo, digamos, familiar. Entiendo los beneficios que tiene y pienso que es una oportunidad para de pronto comenzar a cambiar esos hábitos alimenticios desde casa y me gustaría aprender. Gracias. Genial, Sonia. Gracias por tu participación. Sí, como les comenté en un inicio, este curso está enfocado a peruanos, pero qué bueno que hay personas del extranjero queriéndose beneficiar de esta información. Normalmente nosotros este curso lo hacemos con insumos que nosotros preparamos, con nutrientes ya preparados, eso no los mandamos al extranjero, entonces ahí con las personas que son del extranjero vamos a tener que organizar luego un taller, nos organizamos donde les pueda enseñar a preparar sus propios insumos en su lugar. Eso ya lo podemos coordinar nuevamente en otra fecha para poder completar la información que les voy a dar hoy. Veo que todavía siguen conectándose. Genial. ¿Alguien más desea comentar algo, alguna duda que tengan? No es necesario tener capacitación o estudios relacionados a biología, ingeniería, química. No, eso va a ayudar mucho, sí, a entender el trasfondo. Sin embargo, la información está para que la hemos diseñado para que todo el mundo la pueda utilizar. A ver, creo que hay mensajes. Ah, mire, Soledad comenta que no estuvo en la conferencia anterior. ¿Alguien más no ha estado en la conferencia anterior? Buenas noches con todos. A los que se conectan recién. Buenas noches. A ver, me dicen que se escucha abajo. Voy a acercar mi micrófono. Ahora se escucha mejor. Genial. Gracias, Rafaela. Sí, Con el te tema, escuchamos bien. perfecto. Con el tema de la grabación le estaba comentando a Rafaela que esta grabación me gustaría ponerla en un grupo de Facebook que armemos para que todos tengan acceso a la información nuevamente y la puedan ver y ver Sí, nuevamente. todavía está disponible el video de la grabación de la sesión anterior. Si alguno me brinda Sí. su correo, se lo puedo compartir. Ah, les puedo Genial, compartir por el chat el Drive para que lo puedan descargar. excelente. Rafaela, esa grabación también está en Facebook. Sí, también. Ah, genial. Bueno, ahí también la tienen los que deseen. Listo. Bueno, ¿alguien más desea compartir algo, comentar? Listo. Bueno, arrancamos. Listo. Para los que no han escuchado de Inti Pacha Microalgas, yo fundé Inti Pacha Microalgas en el 2019 con el objetivo de poder, en general, como objetivo general, hacer llegar este alimento a más personas. Entendimos luego que para poder hacer llegarlo a más personas es necesario impulsar todo un círculo económico, un círculo en la sociedad, un círculo dinámico que incluye al consumidor, enseñarle qué es la espirulina, enseñarle cómo se consume, hablarle del tema, concientizar sobre esto. Después también impulsar a otro eslabón que es el comercializador, porque no todos vamos a cultivar,
Hay muchas personas que se dedican a otras cosas y no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, hay personas que van a querer consumir esto, pueden hacerlo directamente al productor, pero normalmente lo llevan a un comercializador que les proporciona la espirulina. Entonces, también es necesario impulsar y darle las facilidades a estos comercializadores. Y luego, el productor. Este productor puede ser un productor artesanal, un productor familiar, que le proporcione a las personas la espirulina. O personas que quieran consumir espirulina tengan sus propios cultivos. Entonces, estos tres eslabones, consumo, comercialización y producción, son los tres eslabones que nosotros impulsamos para que la espirulina pueda ser algo sostenible y se quede en la sociedad dando ese beneficio. ¿Qué beneficio? Lo nutricional, em, el tema de salud, medio ambiente y economía por el tema de emprendimiento, que hay mucha oportunidad en esto. Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Nosotros damos muchas charlas a la comunidad enseñando qué es la espirulina. Damos muchas charlas enseñándoles qué es la espirulina, cómo se consume, cuáles son las propiedades nutricionales. Unas charlas muy parecidas a las que ustedes o muchos de ustedes ya asistieron. Bueno, en esas charlas nosotros impulsamos el uso de la espirulina, el uso, el consumo de la espirulina. Luego, otra forma de hacer llegar son estos cursos, estos talleres que en su mayoría los damos de manera gratuita, en la cual nosotros enseñamos a cultivar espirulina. Esto es para poder impulsar el cultivo familiar, que es un cultivo para autoconsumo o un cultivo para iniciarse en el tema del emprendimiento con espirulina. Nosotros lo damos por medio de estos talleres gratuitos o talleres internacionales donde ahí sí son talleres con pago y les enseñamos a cultivar la espirulina y en esos talleres internacionales ahí sí enseñamos a preparar los insumos. Es un poquito más largo el tiempo, les enseñamos a preparar sus propios insumos en el lugar donde están. Y luego, para personas que quieren ya cultivar a nivel industrial o a nivel artesanal, comercial, personas que quieren habilitar una planta de producción de espirulina pequeña, a gran escala, hay personas que quieren hacerlo de manera progresiva, tenemos cursos virtuales donde te damos toda la información para poder producirla a mayor escala o asesorías personalizadas donde les enseñamos a las personas cómo producir, qué parámetros seguir, toda la información necesaria para producir a gran escala. Hay personas que quieren ya producir porque hay muchos interesados en la espirulina que tienen marcas de productos naturales y quieren ingresar la espirulina artesanal por la calidad que tiene. Entonces, estas personas ya quieren una asesoría donde les damos toda la información necesaria para que puedan habilitar sus plantas. Estas asesorías duran aproximadamente 3 meses, donde les damos toda la información necesaria y los vamos acompañando en la habilitación. Bueno, comienza con un diseño, habilitación, construcción de su planta de producción. Estamos haciendo estas asesorías en Perú y en todo el mundo. Hay mucho interés. Veo el chat a ver que están consultando algo. La cantidad mínima para que sea rentable en corto tiempo. En la charla que dimos anteriormente, Dani, ahí hay información de eso. Ahí se habla, ahí hablamos la información de todo eso. Igual les vamos también a comentar sobre eso un poco más adelante en la presentación. A ver. Les voy a transmitir un video sobre la soberanía alimentaria. Es necesario que entendamos esto porque el, el, todo el tiempo que estamos invirtiendo, la energía que invertimos en poder divulgar está directamente relacionado a la soberanía alimentaria. Hay un término
seguridad alimentaria y hay otro término, soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria, este término fue usado por grandes organizaciones gubernamentales y está directamente relacionado a la producción masiva de alimento, porque de esta manera se va a asegurar el abastecimiento de alimento para muchas personas. Sin embargo, no se consideran temas de suma importancia como la ecología, como la conservación de los suelos, como el calentamiento climático, la cultura, en fin, muchos temas muy importantes. Entonces les voy a pasar a reproducir este video. Me van a confirmar, por favor, si se llega a ver mi pantalla para, para poder, para poder A ver, un segundito. Vamos a ver si se ve bien mi pantalla. Ya. ¿Me podrían Sí, confirmar sí si se se ve el ve. video? Perfecto. A ver, vamos a ver el sonido. Confírmeme si se escucha, por favor. Sí. América Latina y el Caribe poseen un extraordinario patrimonio de culturas alimentarias. Por milenios, sus pueblos, especialmente las mujeres, vienen desarrollando una gran diversidad de conocimientos alimentarios y especies agrícolas. Estas prácticas sostenibles se siguen transmitiendo en resistencia a nuevos modelos de producción que entienden a la alimentación solamente como un negocio. Concentrado cada vez más en unas pocas corporaciones transnacionales, este modelo se propaga acaparando tierras y poniendo en riesgo otras prácticas y conocimientos. Aunque de alta productividad, este modelo genera hambre, ya que combina daños ambientales, concentración y el desperdicio de cerca de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano, que en la región llega a las 127 millones de toneladas por año, más que lo necesario para alimentar a las 34.3 millones de personas con hambre. El 73% de esta pérdida se da en las distintas fases desde el procesamiento hasta el consumo, lo que da cuenta de un modelo fallido, que además acarrea consecuencias ecológicas. La soberanía alimentaria es la alternativa sostenible, ecológica y equitativa frente a este modelo fallido, e incluso la solución a la crisis alimentaria y a la emergencia climática actual. Veamos por qué. El modelo corporativo capitalista entiende a la alimentación como negocio. Su objetivo es el lucro, sin importar los impactos ecológicos y sociales. Prioriza las exportaciones, expandiéndose a través del libre comercio, donde los precios de los alimentos son fijados por los intereses especulativos del capital financiero. La soberanía alimentaria defiende el acceso a la alimentación y al agua como derechos fundamentales. Prioriza los mercados locales, activando a las economías locales y nacionales con productos frescos y sanos, promoviendo intercambios solidarios y transparentes como el comercio justo. La industria fabrica masivamente alimentos de bajo costo y pobres en nutrientes, imponiendo una cultura alimentaria basada en lo sintético. Esto ha generado un auge en enfermedades y desequilibrios en la salud. La soberanía alimentaria defiende el derecho a una alimentación sana, nutritiva, culturalmente diversa y accesible para todos, sin volverse un producto de lujo, recuperando y desarrollando conocimientos gastronómicos y agrícolas. El modelo industrial se basa en la concentración y hacinamiento del ganado, los monocultivos, el uso de maquinarias y agentes tóxicos, lo que implica un uso intensivo de agua, así como el desgaste y contaminación de los suelos, con un 30% de los mismos degradándose a nivel mundial. La soberanía alimentaria le devuelve a la agricultura su rol central de producir alimentos, con un modelo agroecológico que genera ecosistemas diversos y sostenibles, sin uso de químicos contaminantes, lo que ayuda a recuperar los suelos y regenerar los ciclos del agua, aumentando la productividad a corto y largo plazo. La industria se ha centrado en la reproducción de unas pocas variedades con el 70% de la alimentación proveniente de apenas 12 especies vegetales. Esto ha generado una pérdida de agrobiodiversidad, ahora agravada con los transgénicos, haciéndonos más dependientes de la tecnología corporativa y más vulnerables a catástrofes y plagas. La soberanía alimentaria defiende la preservación de la biodiversidad a través de la reproducción de las semillas campesinas, fomentando su diversidad y capacidad de adaptación, que aseguró la subsistencia humana por milenios.
El modelo industrial genera concentración de tierras y deforestación masiva, obligando a los campesinos a abandonar el campo y enfrentar situaciones de pobreza en las ciudades. La soberanía alimentaria contempla reformas agrarias y una distribución equitativa de tierras, mejorando la vida de millones de campesinos. La industria alimenticia actual genera entre el 44 y el 57% de las emisiones de gases invernadero a nivel global, tanto por la destrucción de biodiversidad como por su uso intensivo de derivados de petróleo, siendo una de las grandes responsables de la actual crisis de calentamiento global. La soberanía alimentaria y la agroecología no solo que no generan gases invernadero, sino que tienen la capacidad de reducir estas emisiones y generar ecosistemas que reabsorben el carbono de la atmósfera, por lo que se plantean como una de las soluciones para enfriar el planeta. La soberanía alimentaria defiende el derecho a definir sistemas alimentarios y productivos propios para una relación sustentable con la tierra, el agua y la biodiversidad. Esto implica la lucha por una posición soberana frente al libre comercio mundial, para establecer políticas y prácticas a nivel local, nacional y regional. Con soberanía alimentaria, América Latina podría florecer como región hito en aportar soluciones al hambre, la desigualdad, la contaminación y, por supuesto, el calentamiento global. Todas y todos por la soberanía alimentaria. Amigos, ¿me pueden escuchar? ¿Se escucha bien mi voz? Sí, te escuchamos bien. Genial. Para comentarles este video, hay mucha información de soberanía alimentaria. Yo he tomado un video que es corto y puede darles una visión general. Hay mucha información en cuanto a soberanía alimentaria. Hay personas que lo toman como un extremo y están en contra de los TLCs, tratados de libre comercio. Eso no lo estoy impulsando, sino es parte de toda la información que uno puede conseguir con el tema de soberanía alimentaria en Internet, pero sin embargo ya ustedes tienen una visión general de lo que es soberanía alimentaria y el impacto benéfico que podría tener en la tierra. No estamos diciendo en ese taller de que todos tengamos que cultivar nuestros propios alimentos, porque no es tan fácil, tendríamos que tener mucha área, pero sin embargo, con este granito de arena, con la espirulina, podemos contribuir a eso, ¿no? A la soberanía alimentaria, a que más personas tengan acceso a uno de los alimentos más nutritivos que existe en el planeta y con más beneficios. Hasta ahora, un alimento con más beneficios para la salud y con más densidad en nutrientes no existe. Hasta lo que yo conozco, hasta la información que yo tengo, no he visto otro alimento más completo. Veo en bacán. Genial. Listo. Nos vamos ahora. ¿Qué información vamos a ver? Como introducción, ya viendo que la mayoría de personas han ingresado a la charla anterior, entonces no voy a ahondar mucho. Sin embargo, si queda corta esta pequeña introducción, me comentan y les voy resolviendo cualquier duda. ¿Qué es la espirulina? La llaman espirulina con S al inicio. Esta palabra está en inglés o en latín, se escribe igual, espirulina, o espirulina con E al inicio, como lo vemos aquí, o espirulín en francés, que hacen referencia, estos son nombres comunes, nombres vernaculares, que se les conoce de manera internacional a un organismo que es Arthrospira platensis, que es el nombre científico de la espirulina que, por ejemplo, tenemos aquí en Perú, la cepa aurovilca, una de las dos cepas que se manejan aquí en Perú, o Arthrospira máxima, que en su mayoría tiene el origen en México. Se ha encontrado México y Mesoamérica en algunos países. Estas dos
estos dos nombres científicos, Arthrospira platensis o Arthrospira máxima. Bueno, Arthrospira máxima ya dejó de ser Arthrospira, sino ahora es Limnospira. Estos dos organismos ya son los que normalmente se producen de manera comercial en el mundo. Y naturalmente han crecido en lagunas en lugares tropicales, lagunas con mucha salinidad, con mucha alcalinidad, un pH alto, donde muy pocos organismos viven y la espirulina vive muy feliz allí. No es un alga de mar. Entonces, por lo cual no tiene yodo. Muchas personas creen que la espirulina tiene yodo y no la pueden consumir personas con tiroides. No es así. La espirulina no tiene yodo y si lo tiene, normalmente es espirulina industrial porque es producida con fuentes de sal de mar, con yodo o con agua de mar y ahí tienen grandes fuentes de yodo o alguna otra fuente extra de yodo que la hace enriquecida en yodo. Pero la espirulina naturalmente no tiene por qué tener yodo. Se produce espirulina a nivel industrial, artesanal y familiar, que es lo que vamos a ver hoy, en pequeña escala, para autoconsumo o para iniciarse en la producción en cuanto a emprendimiento de espirulina. El 98% de la espirulina que se consume en el mundo es de origen industrial. Eso es algo bueno porque, claro, en su mayoría el negocio es como un gueto al cual solo pueden ingresar grandes empresas, grandes capitales, inversiones de más de $1 millón para poder habilitar grandes plantas, extensiones muy grandes de cultivo. Es una espirulina barata. ¿Y por qué digo que es algo bueno? ¿Por qué? Porque esta espirulina ha abierto mucho mercado. Y si ustedes la producen de manera artesanal, con ciertas características, ustedes pueden tener un producto de mejor calidad que la industrial. Y eso es lo que les comento, que es una gran oportunidad, es algo bueno. ¿Por qué? Porque ya un productor artesanal que se inicia en la producción de espirulina, ya hay un mercado que abrió el tema, les habló, instruyó a la gente en cuanto a espirulina y el productor artesanal lo que hace es poder ingresar a ese mercado ofreciendo un producto de mejor calidad. Entonces ahí hay una ventaja. China es uno de los productores más grandes del mundo de espirulina. La mayor cantidad de espirulina que se consume en el mundo es China. Y les voy a enseñar a reconocer la espirulina china. Miren, aquí les presento cultivos industriales. Miren, cultivos grandes pozas. Estamos hablando de pozas de 2.000 metros cuadrados, 4.000 metros cuadrados de pozas. Pozas abiertas, hechas de geomembrana o concreto. Esta empresa está en Kona, Hawái. Miren, se llama Cyanotech. Esta empresa es Parry Nutraceuticals. Esta empresa es de la India. Tiene también pozas, ellos tienen pozas de concreto. Miren sus pozas grandes, pozas abiertas. Airrise Farm, esta está en Calipatria, California, Estados Unidos. Como ven, tienen algo en común. Y esta empresa llamada DXN, también una empresa grande y bien conocida en el mundo, con sus productos en estas presentaciones y en otras más. Quiero que me comenten, a ver quién puede levantar la mano para que le activen el micrófono. ¿Qué ven de común en estas 4 ejemplos de producción industrial de espirulina? ¿Qué ven de común? Esteban, cuéntanos. Leslie, a ver, Esteban, tú me levantaste la mano primero, cuéntanos. ¿Qué ves de especial o de común? ¿Cuál es el común denominador en estos 4 ejemplos de producción industrial de espirulina? Esteban, ¿puedes activar tu audio? Correcto, ahí sí. Listo, te escuchamos. Ya.
Bueno, lo que veo en común es la forma de los estanques, que son de ese tipo raceways que se llama en piscicultura. Ujú. Interesante, excelente apreciación. ¿Quién más quiere comentar? Son, Leslie Estrada. hola, son a cielo abierto, son espacios Listo. abiertos. Ujú. Exacto, Leslie. Así es, amigos. Esa es el común de todos los cultivos industriales. Y se preguntan por qué. ¿Por qué es abierto? Me imagino que por los costos, que sería demasiado alto cubrirlos. Exacto, Esteban. Eso es. Son cultivos industriales. Tienen que ser de muy bajo costo. Cubrir, imagínense esa área, cubrirla con invernaderos, con greenhouse o invernaderos, como le llamamos aquí en Perú, o greenhouse, como le llaman en el extranjero, en inglés. Es muy costoso poder cubrir estos cultivos. Entonces, estos cultivos, los cultivos industriales, son a cielo abierto, son abiertos, en su mayoría no son cubiertos con un invernadero. Ahora, ¿qué conlleva eso? La espirulina vive en un medio de pH alto. Sin embargo, también puede estar en riesgo de contaminación si no le damos un manejo adecuado. Estos cultivos están abiertos a todo. Por ejemplo, a que aves defequen dentro de los cultivos, que ratas puedan ingresar al cultivo, que animales puedan ingresar al cultivo, porque son grandes extensiones de cultivo que no siempre pueden estar totalmente cerradas. Están abiertos, entonces están expuestos a todo tipo de contaminación, ya sea por aves, por animales, roedores, también por microalgas tóxicas. Entonces, en estos cultivos, una de las labores que se tienen es luchar contra la contaminación. ¿Y cómo se lucha? Con ciertos químicos. Entonces, en los cultivos de espirulina, a diferencia de los cultivos vegetales, estos químicos son echados en la misma agua donde la espirulina nada y esa espirulina luego es consumida por las personas. A diferencia de los cultivos agrícolas se agregan ciertos químicos en las plantas, en las hojas, y luego nos comemos el fruto. Ese fruto, en su mayoría, ya tiene un periodo de carencia y en su mayoría de casos no hace efecto en los humanos. Entonces, en la producción industrial, muchos de estos químicos que son usados llegan a pasar al producto final. Entonces, esta espirulina industrial, para poder estar apta para el consumo humano, se licúa, pasa por un proceso de licuefacción, de ruptura de la célula, donde todo se homogeniza, ya sea pedazos de bichos, pelos, todo se homogeniza en un líquido verde que luego se seca y se produce un polvo verde. Ese polvo verde muy fino es lo que se consume como espirulina industrial. Si los cultivos industriales de espirulina fueran tapados en invernaderos, la espirulina fuera más cara y ya estuviéramos hablando de un producto como el cultivo artesanal. China tiene extensiones más grandes como las que les estoy mostrando y puede producir a muy bajo costo y hasta de manera orgánica. En estos cultivos industriales se puede producir espirulina orgánica, pero tiene esta calidad. No les voy a llamar de mala calidad, sino que es una calidad especial. La espirulina industrial siempre es así, tiene una calidad diferente a la espirulina industrial. Eh, estas son las características de la espirulina industrial. Vamos a ver. Ajá, Pilar dice lluvia, microorganismos, todo ingresa. Por ejemplo, aquí yo he trabajado varios años en una producción industrial de espirulina, en la empresa Alimenta Algi, como les comentaba Rafaela. Y una de las labores de la producción industrial es luchar contra la contaminación. Estamos en un desierto y el aire traía organismos que comenzaban a crecer en las pozas. Rubén dice, creí que para fotosíntesis. Normalmente cuando es invernadero es transparente, o sea, deja entrar la luz y va a haber fotosíntesis. Sí, Claudia dice, se encuentra expuestos a contaminación.
Comenta Andrés Jesús, la forma en la que cultivan parecen palitos de chupete, sí, ¿verdad, Jesús? Atajo abierto. Tienen un sistema de circulación similar, recirculación. Sí, es un sistema, esa forma, en forma de pista de carrera, por eso le llaman raceways, pista de carrera, pista de rodadura, la traducción, pero quiere decir, es como una pista de carrera, es un circuito cerrado, y con eso se logra que solo agitando en un solo lugar tengamos agitada toda la poza. Eh, Hay varias características, pero principalmente, Dani pregunta qué características debe tener el agua. Una agua para consumo humano, que normalmente el agua para consumo humano tiene niveles de metales pesados muy bajos. Es lo ideal. No, el oxígeno no es importante, Dani. La espirulina produce bastante oxígeno. Sí, libre de cloro. Ahí necesitamos dejar el cloro. Eso vamos a hablar más adelante. Podemos declorar el agua con métodos naturales. Entonces, esta es la producción industrial. ¿Alguien más tiene consultas en cuanto a la producción industrial? Porque si han consumido espirulina, lo más probable es que hayan consumido espirulina industrial. ¿Alguien más tiene consultas en cuanto a la producción industrial de espirulina? A ver, David levantó la mano. David, puedes activar tu audio, David. Creo que ahora sí, ya está activo. Sí, buenas noches. El movimiento del fluido debe tener una velocidad mínima. ¿Cuánto es importante el movimiento del fluido que va a suspender prácticamente a la espirulina? Gracias. Gracias por tu pregunta, David. Es de suma importancia la agitación. Lo ideal en espirulina es que tengamos, si hablamos de fluidos en espirulina, hablamos de dos dinámicas. Uno es un fluido lineal, donde la espirulina está totalmente moviéndose paralela al piso, de manera lineal, y un fluido turbulento, donde la espirulina está yendo arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Eso es lo ideal en una producción de raceways. A veces las pozas no se diseñan de la manera adecuada y tenemos cultivos con fluido lineal. Miren, este es un fluido lineal, que está totalmente lineal, no tiene las olas. Este es un fluido turbulento, miren. Entonces, es necesario que sea un fluido turbulento. Esta poza no tiene un diseño adecuado, son pozas bien antiguas. Ahora ya las pozas se diseñan de tal manera que tengan este fluido en toda la poza. Este fluido turbulento en toda la poza. Y básicamente se hace diseñando, manejando diferentes niveles, inclinaciones, en el piso se hacen ciertas modificaciones para que logremos eso. Este es un tema de ingeniería que se hace al momento del diseño de las pozas. Normalmente esto es ya cultivo a gran escala. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando hacemos asesorías, donde diseñamos la poza conjunto al futuro productor, y ahí diseñamos la poza con todos estos temas para que la agitación sea adecuada. Es muy importante, cuando las pozas no son bien diseñadas, hay problemas. Dani pregunta qué sustratos son necesarios para las cianobacterias. Miren, en este curso vamos a hablar de espirulina y con espirulina, bicarbonatos, nitratos, sulfatos, fosfatos. En este curso vamos a hablar eh, vamos a hablar sobre la producción y con insumos que nosotros preparamos. Sí, Rafaela, podemos hacer una pausa ahorita. Ya, antes de continuar hasta las 8:30, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y retornamos 7:40. Perfecto. Nos vemos en 10 minutos, amigos. Gracias.
¿Se escucha bien mi voz, Rafaela? Sí, te escuchamos bien. Listo. Entonces, este tema, esta diapositiva ha sido para hablar y entiendan el tema de la producción industrial. ¿Hay una consulta en cuanto a la producción industrial que tengan, que quisieran hacer? Si quieren, pueden levantar la mano y les pasamos les activamos el audio. Esteban Vélez, cuéntanos. Puedes activar tu audio. Sí, bueno, mi interés radica en cómo yo pudiera crear una turbulencia de agua para mantener a la espirulina en movimiento con los blowers que normalmente se utilizan en piscicultura. ¿Hay algún diseño especial para la espirulina o se pone simplemente como se hace normalmente Oh, en cultivos de peces? no sé si es mi señal, pero ya te dejé de escuchar, Esteban. Yo escucho bien. No sé si ahí me escuchas, Miguel. Ahora sí te escucho. Ya, te repito entonces. Ahora sí. Eh, ¿Me podrías repetir, por favor? Seguro. Gracias. Decía, tenía un poco de interés en la cuestión de el movimiento de la espirulina que se puede hacer a través de blowers o manguera porosa que normalmente se utiliza en piscicultura. ¿Hay algún diseño en especial que se debe hacer para la espirulina o es el tradicional que se utiliza? Se puede utilizar se puede utilizar burbujeo de aire con En blowers. Si piscicultura. vas a utilizar blowers ajá, para los que no entiendan el blower es una máquina que produce aire. El blower en traducción es soplador. Es una máquina que inyecta aire o que produce aire para llevarlo por sistemas de tubos o mangueras y hacer burbujas. Estas burbujas van a mover la poza. Eh, lo que hay que considerar, si vamos a ver un tema de blowers, yo te recomiendo, y lo vamos a ver más adelante, pero en general, si vas a tener una poza, si vas a hacer un blower, y vas a hacer una agitación por burbujeo, que más o menos tu poza tenga como 1,20 m, 1 metro en promedio de ancho, y que cada metro puedas poner un punto de burbujeo. O sea, si estamos hablando de una poza rectangular, larga, cada metro tengas un punto de burbujeo y con eso logres agitar tu espirulina. En cuanto a la cantidad de burbujas, no hay una cantidad exacta que se pueda considerar, pero yo te recomiendo que el cultivo siempre esté homogenizado, porque la espirulina, si no la homogenizas, flota. Entonces ahí vas a tener un indicador, que tu cultivo esté homogenizado con las burbujas que le pongas. Más adelante vamos a ver todo ese detalle. Para pasar ya a cultivo artesanal, quiero pasarles un video antes de la producción industrial de la empresa Air Race Farm en California, Estados Unidos, para que vean un poquito más de lo que es la producción industrial de espirulina. Voy a yo adelantar ciertas partes para que veamos. Aquí están hablándonos de la producción de alimento en el mundo, que no es muy sostenible, y la espirulina, claro, es una alternativa a esto. Miren las pozas. Aquí está. Aquí vemos la espirulina al microscopio. Así se ve la espirulina al microscopio, miren. Pequeños resortes de espirulina. Miren. Em, miren las pozas. Miren los sistemas de agitación, que son ejes con paletas. Estos industrialmente les llaman paddle wheels o paletas. Estos sistemas, miren, solo en un punto de la poza se utiliza para agitar toda la poza.
Aquí están lo que les comentaba, el flujo turbulento. Miren, estas pozas tienen esas modificaciones que les comento que tienen flujo turbulento en la parte de las paletas, aquí están cerca las paletas, y en la parte donde no hay paletas también tienen un flujo turbulento. Miren cómo se ven las olitas. Aquí ya está la espirulina que están cosechando. Es todo un sistema ya, el sistema industrial está automatizado. Nosotros vamos a aprender en este taller a hacerlo de manera simple, pero quiero que entiendan la producción industrial. Entonces ahí hablan un poco de la historia de AirRice. AirRice nació, esta empresa industrial nació con las primeras experiencias en cultivo en México, en el lago Texcoco. Miren cómo es la planta, miren las pozas. Aquí pasan un poquito de su proceso. Como ven, son pozas súper grandes. Ahí en el laboratorio, cómo están haciendo su merchandising, dando a probar la espirulina, un poquito más de las pozas. Son hermosas estas pozas. Bueno, ahí les paso ese video para que tengan un poquito más de noción de un cultivo industrial de espirulina. Si tienen alguna consulta pueden levantar la mano. Ya vamos a pasar al próximo tema de producción artesanal. ¿Se ve mi diapositiva? Sí. Genial. Listo, pasamos a la próxima. Ahora vamos a ver los cultivos artesanales. Miren, aquí les estoy poniendo 3 ejemplos de cultivos artesanales en el mundo. Acal Foods, que es una empresa de cultivo artesanal, eh, está en Francia. Miren su empaque. Coru Espirulina, esa es una empresa española de cultivo de espirulina. Tienen sus estanques, son sistemas Raceways. Este no es sistema Raceway, por ejemplo. Este sí es un sistema Raceway. Pozas de geomembrana. Esto muy probable son bloquetas de ladrillos. Bloquetas de ladrillos. Pueden ser también bloquetas de concreto. Miren aquí, esta empresa es Coru Espirulina, perdón, Ecoespirulina. Es una empresa española de un francés. Ecoespirulina. Miren la espirulina artesanal como es, como unos fideitos. Vamos a ver más adelante la diferencia entre la espirulina artesanal e industrial. Como ven, el común denominador en estas 3 experiencias, que es, bueno, ya lo hemos visto, a diferencia de la industrial, que todos están cubiertos. Entonces, el invernadero que protege el cultivo, el invernadero tiene varias funciones. Una de ellas es dejar pasar la luz para tener, eh, dejar pasar la luz. Esta luz es energía, comienza a calentar el agua se calienta, durante todo el día deja pasar luz, entonces eso quiere decir que si tenemos un sol fuerte, la energía, la temperatura del cultivo va a subir y subir y subir sin parar hasta que pare o comience a bajar el sol. La temperatura de los invernaderos puede llegar a su máxima en las tardes, a las 2, 1, 2, 3, y ya comienza a bajar. Entonces, la primera función de los invernaderos es dejar pasar la luz. Luego que el agua está caliente, la otra función del invernadero es no dejar o impedir que la energía se escape, que este calor que se acumuló en el agua no se escape, se mantenga dentro en su mayoría. Y con esto obtenemos cultivos con mayor temperatura y a más temperatura, hasta cierto nivel, claro, que vamos a explicar luego,
tenemos mejores productividades. Mayores temperaturas cercanas a las óptimas, vamos a tener mejores productividades. Luego, otra función de los invernaderos en los cultivos artesanales es proteger el cultivo de contaminación externa. Entonces tenemos cultivos con, con muy poca contaminación o ninguna contaminación, y esto redunda en espirulina de una calidad muy agradable para los clientes que consumen espirulina artesanal. Entonces, este es el tipo de espirulina que vamos a aprender a producir artesanalmente y con invernaderos. Una espirulina de mayor calidad y más segura para consumir. ¿Tienen alguna consulta en cuanto a los cultivos artesanales? Carlos Quispe pregunta, ¿la agitación es por micro o macro burbujas? Burbujas macro, o sea, son burbujitas. Las pequeñas no funcionan para espirulina, porque lo que van a hacer es flocular la espirulina, o sea, la van a hacer flotar. Y eso no es necesario en los cultivos. A ver, Eusebio dice, no hay buena imagen. ¿A qué te refieres, Eusebio? Ronald, coméntanos. Miguel, una consulta. En el cultivo de la espirulina, ¿se podría suministrar en la alimentación, podría aplicarle minerales, vitaminas o aminoácidos? Buena pregunta, gracias, Ronald. Mira, la espirulina es un organismo autótrofo. En estos microorganismos que se cultivan, microalgas, cianobacterias, en esos tipos de cultivos, hablamos de microorganismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos utilizan nutrientes inorgánicos, vamos a nombrar estos nutrientes, son nitratos, bicarbonatos, fosfatos, sulfatos. Estos nutrientes, la espirulina se los come y produce proteínas, vitaminas, minerales, ácidos grasos. Esto es como funciona un organismo autótrofo. Los organismos heterótrofos, ¿qué hacen? Consumen nutrientes orgánicos, vamos a nombrarlos, aminoácidos, grasa, carbohidratos. ¿Para qué? Para producir proteínas, vitaminas, minerales. Lo mismo, ¿no? Que los organismos autótrofos. Pero, sin embargo, hay personas que hablan de espirulina orgánica. Exacto. Estamos hablando de que la espirulina orgánica, la espirulina es un autótrofo. Tenemos que adaptarla a insumos orgánicos, que es lo que tú estás hablando, Ronald. Aminoácidos, carbohidratos. Tenemos que adaptarla. Entonces, normalmente los cultivos de espirulina les agregamos nutrientes, la espirulina reproduce dentro, pero ella no está sola, tiene ciertas bacterias y microorganismos que la acompañan a ella en su cultivo y generan todo un ecosistema. Si nosotros agregamos nutrientes orgánicos, vamos a tener un cambio en todo este ecosistema y es posible que otras bacterias crezcan en el cultivo. Es por eso que en cultivos artesanales no se habla normalmente de cultivos orgánicos de espirulina, porque hay todo un tema de contaminación que se tiene que controlar luego. Por ejemplo, hay cultivos de espirulina, yo he visto cultivos de espirulina en Chile, una planta que tenía un certificado de cultivo, de producción orgánica de espirulina, y ellos cultivaban espirulina con guano fosilizado. Y claro, el guano se junta con el cultivo o hacen unos extractos del guano para agregarle allí, pero hay todo un tema de contaminación que se necesita luego controlar y un tema de adaptación. Yo no recomiendo iniciarse en cultivo de espirulina y darle nutrientes orgánicos a la espirulina, porque vas a contribuir a que no solo crezca la espirulina, sino otros nutrientes y vas a tener varios problemas. Mejor es cultivarla de manera autótrofa, con nutrientes inorgánicos. ¿Tienen alguna otra consulta? Eso lo vamos, Pilar comenta, después de la sembrada de espirulina, ¿cuánto demora para la primera cosecha? Depende, porque vamos a hacer, para tú sembrar espirulina, miren las botellitas que yo tengo detrás de mí, son pequeñas botellas, eso pueden ser semillas de espirulina, ¿bien? Y para llegar a un cultivo
vamos a tener que pasar ciertos niveles, ir aumentando el volumen. Entonces, si por ejemplo tú me hablas de un cultivo, quieres saber de un cultivo de 1000 litros, podrías llegar en un mes y medio, si es que inicias de una semilla de unos 200 mililitros, por ejemplo. Una vez que comiences a producir, ya no paras de producir hasta que haces un recambio que puede ser al año. Pero sin embargo, esos pequeños recambios puedes mantener un cultivo por siempre, produciendo siempre. Puedes cosechar de manera diaria o interdiaria, cada 3 días, en fin. O sea, puedes acomodar. Eso vamos a verlo más adelante. David Moreira menciona, los invernaderos tienen una dirección específica con relación a la salida y ocultamiento del sol, sí deberían de tenerlos, aunque a nivel familiar solo ubicamos un lugar en la casa que tenga sol. No son cultivos así largos, normalmente los cultivos familiares pequeños no tienen una forma muy alargada. Igual les pueden dar ustedes, pero yo recomiendo que lo hagan algo rectangular, algo muy simple. No se ve mucho el tema de diseño de las pozas con el sol a nivel artesanal y pequeño. Listo. Entonces, estos son los cultivos artesanales. Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre la espirulina artesanal y la espirulina industrial. ¿Por qué yo hablo de espirulina artesanal? La espirulina artesanal pueden encontrarla en el mercado en estas presentaciones, así, crocante, deshidratada, que son como unos espaguetis, fideos deshidratados, partidos, o granulada, que es como un polvo rústico. La espirulina artesanal es entera y está secada a baja temperatura, menos de 40 grados o 40 grados como máximo. Eso quiere decir que es un producto crudo, está con sus propiedades al máximo, en la mejor forma, como espirulina deshidratada, está totalmente entera. Tú le agregas agua y la espirulina se vuelve a hidratar, tú la puedes ver al microscopio y está entera la espirulina. Y la espirulina artesanal tiene un bajo sabor y un olor suave y agradable. Entonces esto es interesante porque la espirulina industrial, que es esta, se las presento, que es el polvo que muchas personas conocen, viene en polvo, en tabletas. La espirulina industrial se destruye primero y luego se deshidrata. Y se deshidrata a muy alta temperatura porque se deshidrata en cuestión de segundos. Se deshidrata a más de 150 grados de temperatura. Algunas empresas utilizan 200 grados. Se hacen unas pequeñas gotitas, se atomiza la espirulina, se hacen unas pequeñas gotitas y esa espirulina industrial se seca en cuestión de segundos y se hace un polvo muy fino que parece leche en polvo o una harina, pero verde, un color verde intenso, muy bonito. La espirulina industrial tiene un sabor muy fuerte y un olor como a mar, que a muchas personas no les gusta. Entonces, esa es una de las primeras características que tiene a su favor y como una forma de diferenciarla de la espirulina artesanal, que es el sabor y el olor. Y otra es el efecto en la nutrición, porque al romperse la pared celular de la espirulina, está expuesta a la oxidación. Y esa es una de las razones por el sabor fuerte, porque ciertos aminoácidos se oxidan y generan un sabor y olor fuerte, que no es natural de la espirulina, pero la espirulina industrial lo tiene. Entonces, estas características hacen de la espirulina artesanal un producto de mayor calidad y con bastante demanda. Una vez que alguien consume espirulina artesanal, ya no quiere consumir espirulina industrial por el sabor tan fuerte que tiene la espirulina industrial. A ver. Leslie comenta, ¿cuántas horas diarias de luz? Como mínimo, Leslie, eso lo vamos a ver mañana, en las otras horas que vamos a ver mañana. Posiblemente hoy entremos un poquito si nos alcanza el tiempo. David, los invernadores tienen... Ah, ya, eso sí, ya lo leí. Leslie Estrada, las horas de luz las vamos a ver más adelante. Yo creo que sí nos alcanza el tiempo hoy. Jaime Martínez pregunta, con todo el respeto, dirigentes y los asistentes, sugiero que las consultas deben destinar un espacio al final de la jornada. Sí, está bien, Jaime, pero a veces pasa de que quedan muchos temas y igual al final de la jornada se acumulan muchas dudas. La idea es que, para eso hicimos estas 4 horas de curso en estos 2 días, para que no queden dudas, no queden ninguna duda.
Hagan todas sus dudas que tengan, todas las dudas que tengan, díganlas. Pero si no están relacionadas a la diapositiva que estoy dando, las voy a pasar para luego. Listo. Factores de producción, Rubén, las vamos a ver más adelante. Listo. ¿Qué parámetros necesitamos conocer para aprender a cultivar o para ya iniciarnos en el cultivo de espirulina? Son muy simples, pero tenemos que entenderlos para poder manejarlos y poder sacar el máximo provecho. Estos parámetros, que son pocos y son los que más se utilizan a nivel artesanal, son necesarios entenderlos, y si los entendemos bien y comenzamos a utilizarlos a nuestro favor, vamos a tener altas productividades, un cultivo adecuado, buena producción, una espirulina sana, en fin, todos los datos que cualquier cultivador quiere. Temperatura. La temperatura. La espirulina, cuando está a menos de 20 grados, y esto es un promedio, porque hay unas cepas que pueden crecer bien a menos de 20 grados, pero la mayoría, como menos de 20 grados, ya no crecen o se mantienen en estado latente, sin crecimiento. Entonces, les pongo que por debajo de 20 grados el crecimiento es nulo. Si tienen menos de 20 grados no va a haber problema, siempre y cuando no le expongan al sol. Este es un dato muy importante. Si ustedes ven su temperatura y tienen menos de 20 grados y van a exponerla a un sol muy fuerte, que puede ser que el día de cultivo tenga un sol muy fuerte y ustedes tienen, por ejemplo, 13 grados en su cultivo, entonces es necesario que en ese momento la sombreen. Sin embargo, si ustedes tienen invernaderos en su cultivo, esto no va a pasar. Por ejemplo, yo aquí en Ica tengo cultivos pequeños, un cultivo familiar en el centro desde donde les hablo. eh, y tenemos un pequeño invernadero encima de la poza, y aquí en Ica las temperaturas en invierno pueden llegar a 10 grados fuera, 10, 8 grados. He visto en estaciones meteorológicas temperaturas de 7 grados en Ica. Sin embargo, en el cultivo, la menor temperatura que se registra puede ser 18, 19 o 20 grados. ¿Cómo yo sé esa temperatura? Porque mido el cultivo en la mañana, a primera hora antes de que salga el sol. Estamos aprendiendo algo aquí. La temperatura tenemos que medirla en principio en la primera hora de la mañana antes de que salga el sol, porque así yo voy a saber en cuánto de temperatura va a arrancar mi cultivo. Luego, la temperatura luego de que salga el sol va a comenzar a subir. Entonces, yo mido mi temperatura en la mañana y está en mínimo 18, bacán, no hay problema, va a comenzar a producir bien. Está cercana a 20, no hay problema, va a comenzar a calentarse y la productividad va a aumentar. ¿Qué pasaría si yo mido la temperatura en mi cultivo y está en 13 grados? Entonces, en ese momento, y comienza a salir el sol, tengo que ponerle sombreo. ¿Cómo? Puedo ponerle una malla de sombreo, puedo ponerle unas telas blancas para protegerla del sol y que lentamente vaya subiendo la temperatura. Normalmente en lugares donde tenemos sol, la temperatura siempre va a ser mayor de 15, 20 grados. Ahí hay que ver también el tema de la altura de los invernaderos. En cultivo familiar yo les recomiendo que tengan invernaderos bajos, o sea, simplemente es una estructura de madera con plástico transparente encima de la poza. Les voy a enseñar luego a hacer todo este tema, lo vamos a ver con imágenes. Les pido por favor que aquí en estas diapositivas en adelante hagamos consultas de lo que estamos viendo en la diapositiva. A ver, me dice. Leonardo, pregunta. Saludos, ingeniero Miguel.
Me dice, desde Puerto Maldonado, genial, un excelente clima. Aquí tenemos unas temperaturas promedio de 28 a 32 grados. ¿Será adecuado para producir espirulina? Y si construyo un invernadero, la temperatura subirá a más de 38 grados durante el día. Exacto, Leonardo. Cuando ustedes están en un lugar con mucha temperatura, entonces es necesario solo ponerle invernadero, pero con ciertas puertas, con puertas. Estas compuertas van a ayudar a poder liberar, liberar temperatura o energía. Les voy a hablar más de eso. Leonardo, coméntame luego, mañana, cuando estemos hablando de la forma de las pozas, para poder darte ideas de cómo puedes hacer tu poza en Puerto Maldonado. La temperatura ya está genial. Lo que pasa es que solo vas a necesitar un invernadero, pero con puertas, que se hacen súper simples. Unas compuertas con madera, malla mosquitera para que no ingresen bichos, y con eso puedes tú manejar tus temperaturas, pero proteger tu cultivo a la misma vez. Leslie pregunta, ¿incide en algo la altura? Leslie, ¿te refieres a la altura del cultivo? Crisley Gutiérrez menciona, ¿aguanta las heladas? Sí, siempre y cuando tengan invernadero. El invernadero les va a proteger de bajas temperaturas. Yo he visto cultivos de espirulina en los Alpes, imagínense, con hielo afuera. En Francia hay lugares con hielo donde cultivan espirulina, no se preocupen. Mientras tengan sol, lo único necesario para cultivar espirulina es que tengamos sol la mayor parte del año. Leslie Estra, la altura, metros sobre el nivel del mar. Sí, Leslie, no hay problema. Lo importante es que tenga sol. ¿Dónde te encuentras, Leslie? Ustedes pueden cultivar en costa, sierra y selva en Perú. No hay ningún problema. Si es que están en la sierra, en Perú, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, es necesario que tengan sol. Si están en un lugar con mucho sol, despreocúpense, con un invernadero van a tener temperaturas perfectas. Es posible que baje, sí, la temperatura en invierno, si es que no tienen mucho sol hay lluvias, por ejemplo, días nublados, pero van a poder cultivar, no se preocupen, sí soporta las heladas. Jaime menciona, la lluvia en combinación con agua de cultivo puede afectar la temperatura y el pH y en qué incide en la calidad de la espirulina. Bueno, Jaime, la lluvia no debería entrar directamente a tu cultivo. Si tú quieres utilizar agua de lluvia, tienes que tener un lugar donde recolectarla y luego hacer un sistema de filtrado y ese reservorio tiene que estar tapado. Yo te recomiendo, si vas a utilizar agua de lluvia, que sea tener ciertos cuidados. Si tú estás aquí en Perú, yo les voy a dar seguimiento luego a los cultivadores aquí en Perú para que puedas hacer todo el tema de si quieres utilizar agua de lluvia. Si incide en el pH, es necesario ver el pH del agua de lluvia para ver cómo va a incidir en el cultivo. Guatemala, 1500 metros. Si tienes sol, Leslie, sí puedes cultivar. Si tienes sol, sí se puede cultivar. Entonces estamos hablando de la temperatura como mínimo. Si inicio el día y mi temperatura está por debajo de 20 y bien alejado de 20, porque 20 es un promedio, como les dije, entonces puede ser que si estamos 18 grados no hay ningún problema, pero si estoy en 13 grados, 15 grados, y ahí hay problemas. Entonces, si estamos en 13 grados, muy baja la temperatura, muy alejado de 20, entonces ahí sombreado, esa es la solución. ¿Listo? Ahora, ya hablamos del mínimo. Luego, la temperatura, vamos a tener, de acuerdo al lugar y a la intensidad del sol, podemos tener diferentes temperaturas. Lo ideal, según la literatura, habla de 37 grados. Sin embargo, esto varía mucho de acuerdo a la cepa que estén utilizando. Lo ideal es que se acerque a 37, pero sin embargo, ustedes pueden producir muy bien a 30 de temperatura. Lo ideal es que pase los 28, 30 grados. Esto lo va a lograr el invernadero. El invernadero hace maravillas. Yo aquí en Ica tengo temperaturas en invierno que pueden bajar, como les decía, 10 grados, pero dentro del cultivo con invernadero amanece
la temperatura a 20, 19 grados. Y luego en el día llega en invierno, donde la temperatura en la noche tiene un mínimo de, de 18 grados centígrados, no, perdón, en la noche de 10 grados centígrados, 7 grados centígrados, y en el día de veintitantos grados centígrados, 28 tal vez, mi temperatura dentro del invernadero tiene un mínimo de 19, 20 grados y llega hasta 32, 33 grados, hasta 37 a veces en invierno. En verano sí pasa los 40 y tantos. Tengo que estar abriendo compuertas para poder regular la temperatura. Cuando estoy en un lugar donde mi temperatura va a pasar los 37, ya llega a los 38, se acerca a los 40, ¿qué tengo que hacer? Abrir compuertas del invernadero. Abro compuertas y la temperatura comienza a liberarse. Entonces, cuando pasa los 37, ya tengo que abrir compuertas y llegar a hacer que no llegue a los 40. 42 es un máximo. No deberíamos de llegar a esa temperatura. Entonces, si estamos en invernaderos y tenemos mínima temperatura y comienza a haber sol, si tenemos menos de 20, muy alejado de 20, por debajo de 20, ya saben, sombreo. Si tenemos más de 20 y comienza el sol en la mañana, normal, no hay ningún problema, va a comenzar a subir la temperatura. Si la temperatura llega a 37 en el día y sigue subiendo, ya saben, abrir compuertas y la temperatura va a comenzar a bajar. Ese es el tema de cómo controlar las temperaturas. Si bien nosotros no vamos a decidir cómo sale el sol ni la intensidad, con un sombrero y con puertas en el invernadero podemos nosotros manejar a nuestro favor la temperatura para que se mantenga en ese lapso, 20 a 37, 40 como máximo. Con el invernadero, con puertas o sombrero, podemos manipular eso. También, si no quieren abrir muchas compuertas, pueden también poner sombrero. Si la temperatura está creciendo mucho, se está elevando mucho, yo pongo sombra y ya tengo ahí buen manejo de mi temperatura. ¿Se dan cuenta cómo yo estoy manejando la temperatura y no estoy manipulando la energía del sol? Estoy manipulando cosas en el invernadero, con puertas, sombreado, y con eso puedo manejar mi temperatura. Ahora hay unas preguntas en el chat. ¿Es posible poner luz artificial? César Paucar. ¿Es posible poner luz artificial en los momentos de baja temperatura? ¿Eso afectaría de forma positiva o negativa? César, sí lo puedes hacer, pero en un cultivo grande, extenso, en cultivos artesanales es muy caro utilizar luz. Sin embargo, tú puedes hacerlo en pequeños cultivos, ¿sí? Y vas a tener mayor productividad. Rubén Darío pregunta, ¿alguna relación temperatura versus cantidad de crecimiento? Sí, pero varía mucho de cepas. Lo ideal, si ustedes van a tener una temperatura cercana a 37 grados, ustedes pueden tener por metro cuadrado un promedio de 8 a 10 gramos de espirulina al día de productividad. 8 a 10 gramos de espirulina seca. Si estamos hablando de espirulina seca, de espirulina fresca, que es lo que vamos a aprender a cultivar acá, es aproximadamente 50 gramos de espirulina fresca al día, que vamos a tener por cada metro cuadrado de cultivo. Listo. Nos vamos al próximo parámetro, la luz. La luz es indispensable para la espirulina, pero ella, por cada espirulina, estamos hablando de una espirulina, una unidad de espirulina, como vimos en la charla introductoria, una espirulina, podemos llamarla un tricoma o un filamento de espirulina. Una espirulina necesita luz, pero necesita luz de manera medida, de manera dosificada. No podemos exponerla a la luz intermitente sin parar. Allí vamos a estresar la espirulina. Es por eso es que tenemos que darle 12 horas. Cuando la vamos a tener al sol, no hay problema, porque vamos a tener los ciclos naturales. Y esos son los ciclos ideales de luz. Sin embargo, si ustedes quieren tener un cultivo dentro de casa, en un invernadero como el que yo tengo detrás mío, o en botellas con luces, entonces ahí le pueden dar 12 horas de luz. Hay personas que les dan 18, 20, hasta 24 horas de luz, totalmente, 24 horas de luz, pero la espirulina se estresa. Si quieren hacer eso, tienen que ir progresivamente.
La espirulina, si bien necesita luz, no necesita mucha luz. Entonces, en el cultivo nosotros la luz es necesaria, pero es necesario dosificarla en un fotoperiodo. Entonces vamos a tener un fotoperiodo que le llamamos a esto, cómo dosificamos la luz durante el día. Les recomiendo 12 horas de luz. Si van a tener cultivos dentro de casa con luz, pueden por ejemplo, prender la luz a las 12 perdón, a las 6 de la mañana y apagarla a las 6 de la tarde. Y van a tener sus 12 horas de luz. Si van a tener un cultivo exterior, con los ciclos solares es suficiente, no hay ningún problema. Y va a crecer bien, ella se va a adaptar al lugar donde están. Con el tema de las semillas, en los que estén en Perú me preguntan cómo puedo obtener la semilla, nos contactamos luego. No sé si Rafael les ha dado mi contacto, nosotros proporcionamos la semilla, enviamos semillas a todo el Perú. Nosotros, como ven, tenemos semillas dentro de casa, las semillas que van a los diferentes lugares, las tenemos dentro de casa con luz dosificada y luego se van a adaptar al sol para tener ya cultivos exteriores. Entonces, lo que se hace cuando se obtiene una semilla es acostumbrarla a la luz. Si bien ella está acostumbrada acá a la luz sintética con focos, vamos a adaptarla a la luz del sol. Esa es una luz más intensa, se tiene que hacer de manera progresiva. Cuando ustedes obtengan su semilla, tienen que ponerla primero. Si la van a tener a luz de estas, ya está adaptada y la van a poder cultivar y exponerla a la luz inmediatamente. Sin embargo, si la van a cultivar en un patio expuesta a la luz del sol, tienen que primero ponerla en la ventana expuesta al sol, pero no al sol directo, al sol indirecto. O sea, la ventana tiene que estar al norte o al sur para que nunca tenga la luz directa. Y así poco a poco va a ir creciendo y cuando llegue a una concentración adecuada, que vamos a aprender más adelante a medirlo, ya se pasa al próximo nivel, porque en el cultivo hay niveles. Ustedes van a tener su semilla, luego van a ir aumentando el volumen así poco a poco hasta llegar a un cultivo mayor. Si tienen alguna pregunta de temperatura, luz, pH, transparencia, pueden hacerla. Si tienen otra pregunta relacionada eh, a temas, a temas X diferentes, los vamos a hacer más adelante. Listo. Entonces, el tema de la luz, si tienen alguna consulta, me la dicen. pH. El pH es cómo se mueve el hidrógeno en el agua. Nosotros en la naturaleza se mueven pHs en una escala desde 0 hasta 14. Esa es la escala del pH. El 7 es el neutro y la mayoría de vida en general en el planeta se mueve cercano al 7, al neutro. Nuestro cuerpo está en su mayoría muy cercano al neutro. Diferentes partes del cuerpo tienen un pH un poquito por debajo de 7 o por encima de 7. Debajo de 7 estamos hablando de pHs ácidos o pHs bajos. Por encima de 7 estamos hablando de pHs alcalinos o pHs altos. La espirulina vive en pHs altos, por encima de 7. La mayoría de bacterias puede vivir en 7, 6, 7, 8 como máximo. En 9 ya están sufriendo y muriendo. La espirulina puede vivir tranquilamente hasta 12 de pH. Entonces, en los cultivos artesanales de espirulina se puede llegar a 11 de pH. Con los medios de crecimiento que nosotros elaboramos acá, los insumos para el cultivo, ustedes no van a tener que preocuparse en el pH porque están diseñados esos insumos para que ustedes tengan un pH inicial de 8.5 a 9 y luego lleguen hasta 10, 10.5 u 11 de pH. Entonces el cultivo está seguro siempre y cuando hayan tenido especial cuidado con el agua, que vamos a hablar más adelante. Les hablo de debajo de 11 porque cuando pasamos los 11, la espirulina vive bien, pero hay mucha sedimentación de nutrientes. Por eso ideal es que tengamos un máximo de 11. Si es posible bajarlo, es ideal, pero ya estamos hablando de otros temas, de agregarle ciertas cosas como CO2 que complican un poco la técnica del cultivo. Así que la mantengamos en pH de 11 no hay ningún problema.
Si quieren medir el pH, pueden utilizar cintas de pH, que es lo más práctico y barato, o un pHímetro o potenciómetro para medir, que es una maquinita que mide el pH en el agua. Lo ideal es que esté por encima de 9.5. ¿Por qué? Porque menos de 9.5 ya tenemos problemas con contaminación de ciertas microalgas o cianobacterias. Aquí es donde quiero hablarles de ciertos microorganismos. En cultivos de espirulina pueden haber microalgas, pero lo más peligroso en cultivo de espirulina son las cianobacterias. La espirulina también es una cianobacteria, pero también hay cianobacterias que producen toxinas. Y estas toxinas pueden ser peligrosas. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nuestro cultivo? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro cultivo sea totalmente seguro? Uno, tenemos que tener plena seguridad de que nuestra semilla de cultivo no tenga ninguna cianobacteria tóxica, alguna microalga peligrosa. ¿Y cómo se hace? Los cultivos se tienen que inspeccionar, hacer exámenes de microscopio y estar totalmente seguros de que el cultivo está totalmente limpio. Y eso es lo que hacemos nosotros acá. Hacemos análisis al cultivo, revisamos el cultivo, lo purificamos y las semillas están listas para poder mandarse a todo el Perú. Lo ideal es que se obtengan semillas totalmente limpias y seguras, inspeccionadas para iniciar nuevos cultivos. Eso es como se asegura que no tengamos contaminación, porque cuando estamos hablando de pH es para cuidar la contaminación, ¿no? Entonces, uno de los temas para cuidar el cultivo es un pH mayor de 9.5, que con el tema de los insumos que les vamos a enseñar a utilizar, vamos a tener total seguridad en el pH. Entonces, en estos cultivos familiares no hay problema de preocuparse en cómo subo mi pH porque el nutriente lo va a hacer. El nutriente y la espirulina. Transparencia. La transparencia nos indica la densidad, la cantidad de espirulina que tenemos en nuestro cultivo. Y la transparencia se mide con el disco Secchi. El disco Secchi es un equipo súper simple que ustedes lo pueden fabricar en casa. Nosotros también lo proporcionamos. A ver, aquí hay unas preguntas interesantes. A ver, David Vivanco pregunta, en espacio cerrado, tal cual como el modelo que está detrás de usted, ¿qué tipo de foco puede utilizar? Bueno, utilizamos focos fluorescentes blancos o focos LED blancos. Son los más simples, están en los centros comerciales, en tiendas de electricidad, puedes conseguir los focos largos. Aquí les llaman focos fluorescentes blancos o focos LEDs, que son parecidos con esa misma forma, alargadas, tubos largos, esos funcionan bien para cultivo de espirulina. Y como ven, miren, aquí yo tengo el cultivo, está el cultivo allí y detrás está el foco que ilumina el cultivo. Lo ideal es ponerla a unos 15, 10 centímetros de separación. A ver, ¿cuál es la humedad recomendada? Rudy, ¿te refieres a la humedad en el cultivo? El cultivo está en agua, o sea, está totalmente lleno de agua. Claudia Girola menciona, ¿cada cuánto se debe revisar el cultivo en microscopio? Lo ideal es que lo hagan, si han utilizado una semilla segura en un cultivo artesanal, lo pueden hacer unas 2, 3 veces al año. Si no tienen esa seguridad en la semilla, lo ideal es que lo revisen de manera mensual. Nosotros acá revisamos los cultivos exteriores de manera mensual. Sonia menciona los focos de cuántos watts. Si focos fluorescentes, 37 watts. Si son LEDs, los watts disminuyen porque los LEDs son muy eficientes en energía. Leslie pregunta, ¿cuál sería la transparencia óptima? ¿Le da algún indicio sobre si debe cosechar? Sí, Leslie. Eso lo vamos a ver más adelante, en la próxima diapositiva. Rudy, la humedad del ambiente, lo consulta por ciudades de alta humedad como el Callao. Sí, Rudy, no hay problema. Lo que sí es que si quieres deshidratar espirulina vas a tener ahí un problema porque va a demorar bastante. Sin embargo, sí lo puedes hacer. Pero en este taller vamos a enfocarnos en espirulina fresca. No vas a tener ningún problema con la humedad. No hay ningún problema. Carlos Quispe, ¿el color en el cultivo es importante? Sí, Carlos. Los cultivos tienen que tener un color verde intenso.
es lo ideal. Aunque los verdes de espirulina pueden variar de acuerdo a la cepa de espirulina. Diego menciona, yo tengo media hectárea de espirulina y quiero industrializarlo, ya que siempre tomamos como té filtrante de sus hojas. No te entiendo, Diego, ya que la espirulina no tiene hojas. Ahí fácil nos puedes especificar. Listo, entonces ya hemos visto estos parámetros: temperatura, luz, pH, transparencia. ¿Cómo medimos la transparencia? ¿Qué es la transparencia? Miren, la transparencia se mide con un disco Secchi. El disco Secchi es súper simple. Es un equipo construido con un disco blanco, que puede ser plástico, puede ser hecho con una tapa de un frasco de plástico blanco, un frasco de medicinas, por ejemplo, un plástico blanco. ¿Por qué blanco? Porque el blanco refleja toda la luz. Los 7 colores de la luz los refleja el blanco. Entonces, un disco blanco y una varilla que tiene que tener centímetros y milímetros. Miren, y esta varilla va a estar rotulada para iniciar en 0 y comenzar a contar en milímetros y centímetros para arriba. Entonces tenemos desde 0 y van contando en milímetros y centímetros. Con 10, 12 centímetros es suficiente, porque nosotros vamos a estar midiendo la transparencia en nuestro cultivo de 2 a 5 como máximo. Entonces, que estén 10, 12, suficiente. ¿Cómo funciona? Toman una muestra de su cultivo, ya sea si la tienen en una botella, la vacían en una tacita, o si tienen su poza de cultivo con una jarrita o con un recipiente, toman un poco de espirulina del cultivo. Entonces, en ese recipiente, ese disco se introduce dentro del cultivo y, eh, y comienzan a introducirlo. Miren cómo se ve acá el disco. Paso 2, miren el disco. Cuando yo introduzco el disco en el cultivo, ya no veo el blanco tal cual lo veo, comienza a ponerse turbio. Si yo introduzco paso 3, introduzco más el disco, miren cómo el disco comienza a verse menos. Y si lo sigo introduciendo, va a llegar a un punto donde el disco va a desaparecer. Cuando el disco, exactamente cuando el disco desaparezca, yo ya no vea el disco, voy a medir los centímetros. Mido los centímetros y milímetros y registro mi transparencia. Así es como se mide la transparencia. Ahora, ¿cuál es la teoría detrás de esto? El cultivo va a ser más transparente cuando hay menos densidad de espirulina. El cultivo va a ser más transparente cuando hay menos densidad de espirulina. O sea, más transparencia, menos densidad de espirulina. Cuando el cultivo está menos transparente, va a haber más concentración. Siempre me mareo en esto. A ver, vamos a ponerlo en una hoja para que ustedes lo entiendan y lo integremos bien estos conocimientos. Miren, vamos a verlo en una escala. Miren, como lo ven aquí en mi hoja, ajá, ahí está, listo. Miren, a menos transparencia, va a haber más concentración de espirulina. La concentración se mide en gramos por litro. Les voy a enseñar luego mañana una tabla donde vamos a aprender a transformar centímetros de transparencia en concentración. A menos transparencia, o sea, menos transparente esté el cultivo, ¿entienden? Menos transparente el cultivo, cuando esté menos transparente el cultivo, o sea, más turbio, más oscuro, vamos a tener mayor concentración.
Si está más transparente, vamos a tener menor concentración de espirulina, porque cuando está más transparente hay menos espirulina. La espirulina en el agua es lo que le da el color oscuro al cultivo, ya que los cultivos, el agua del cultivo es transparente, pero lo vemos verde porque hay millones de espirulinas microscópicas allí nadando. Vamos a ver si, ojalá que se haya entendido mejor y no los he mareado más. Vamos a ver si se... A ver, dejé de compartir de casualidad la diapositiva. Ya. A ver. Diego menciona. Yo tengo... Ah, no. David. David menciona. Hola, disculpa. ¿Cómo se hace el cambio de agua o cambio de medio cuando ya han pasado 3 meses? Eso lo vamos a ver mañana, David. Se hacen recambios. Yo recomiendo hacer unos recambios de cultivo cada mes para mantener el cultivo por largo tiempo. Gerardo dice, sí entendimos. Genial, Gerardo. Leonardo, sí se ha entendido, gracias. Excelente. Qué bueno que se entendió. Listo. Menciona Jaime, ¿en qué puede afectar el viento o brisa natural durante la noche? Si está en invernadero no debería afectar mucho. Va a bajar la temperatura, sí, porque igual se pierde temperatura en la noche, pero si está en invernadero va a estar cubierto. Listo, amigos. Entonces, a ver, creo que había una pregunta más antes de terminar. Nada. Entonces, damos por concluido la primera clase del taller, amigos. Cualquier consulta me la hacen. Les voy a poner mi WhatsApp. También quería comentarles, les voy a poner mi WhatsApp. 957. Les voy a pasar mañana un, a ver, esperen. Voy a pasarles mi número acá. Porque el cultivo de espirulina es algo que se hace, que necesita seguimiento. Ahí está mi número, 957-433255. Necesita seguimiento, entonces lo que vamos a hacer es darle seguimiento de dos formas. Una, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y esto va a ser para público peruano porque, como les comento, esta forma de capacitación es enfocada a público peruano porque utilizamos los insumos que comercializamos en Perú. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp donde les vamos a dar ingreso y ahí vamos a darles el seguimiento. Normalmente los talleres que hago les doy seguimiento durante un mes para que ustedes puedan adquirir su cepa o semilla de espirulina y puedan adaptarla, puedan hacer el cultivo y todo el seguimiento adecuado para que su cultivo sea un éxito. Listo. Entonces, mañana vemos lo del grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su asistencia. Así finalizamos el día de hoy, Rafaela. Gracias, Miguel. Bueno, agradecerles a todos por su participación. El día de mañana, por la mañana, les voy a enviar el link de asistencia para la sesión número 2. No olviden que les compartimos durante la sesión y también mañana el link para que puedan obtener una constancia. Ahí están los requisitos y mañana va a estar habilitado el link por la noche. Van a tener un plazo de hasta 48 horas para completar ese pequeño resumen que les solicitamos. No es necesario que ustedes les entreguemos a cada uno o a través del chat el tema del link de asistencia. No es necesario. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Listo.